Buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, en este nuevo capítulo hoy vamos a hablar sobre cómo encontrar colaboraciones científicas para proyectos. Bien, normalmente vamos a tener varias maneras de encontrar esas colaboraciones científicas, pero antes de meternos con eso vamos a ver las maneras intrínsecas que tienen de trabajar los investigadores. Vamos a considerar primero los extremos. Esos dos extremos pueden ser: uno, trabajos individuales. Es un solo investigador el que acomete un proyecto, ¿vale? Y luego, en el otro extremo, podemos tener varias personas, un número indeterminado, que trabajan de manera colaborativa en un proyecto de investigación. En cualquiera de esos dos casos, a veces puede que sea necesario colaborar con otras personas, o a veces puede que no sea necesario. Y vamos a intentar ver cuándo y por qué. Primero, ¿cuándo no es necesario? Bueno, puede ser, cuando estamos hablando de equipos, puede ser un equipo que sea autoconsistente y que disponga de todas las técnicas necesarias para poder llevar a cabo su investigación. Voy a poner como ejemplo, pues un grupo experimental de biología que realice medidas fisiológicas en células y que se dedique principalmente a eso. Eso puede ser un caso de grupo que no necesita de colaboraciones externas. Por contra, cuando hablamos de gente que trabaja de manera individual, ejemplos típicos que no necesitan de colaborar con otros grupos o con otras personas pueden ser, por ejemplo, matemáticos que trabajan en la demostración de un teorema matemático, o algún informático que desarrolla algún código que él mismo ejecuta y testea, o también quizás en otras disciplinas más humanísticas, filosofía, historia, literatura, etc. Estos suelen ser casos típicos donde estas personas pueden trabajar de manera completamente individual. Normalmente todos estos estudios que estamos comentando suelen ser monodisciplinares. Estamos ante trabajos que se desarrollan en una disciplina estricta y que suelen tener técnicas y métodos muy limitados, que son los que se aplican directamente en todo ese tipo de trabajos y nada más. Pero por otra parte, hay otro tipo de trabajos donde vamos a necesitar diversas técnicas experimentales o analíticas o de cualquier otro tipo, y que a su vez pertenezcan a muy diversas áreas, porque se requiere hacer un trabajo multidisciplinar para responder de manera adecuada, para aportar evidencia de diferentes campos, o que por tener que llegar o por querer llegar a ese resultado se necesitan utilizar diversas vías, etcétera, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, esto es cómo debería funcionar la investigación. Pues no es fácil obtener una respuesta a una pregunta o utilizando solo una técnica o una área del conocimiento, ¿vale? Pero bueno, como estamos haciendo esa clasificación de momento un poco extrema, blanco y negro, ahora vamos a pasar a comentar el caso de que se requieren diferentes áreas o diferentes técnicas para poder llevar a cabo esa investigación. Aquí en este caso, pues el investigador individualista debería conectar o intentar colaborar con otros investigadores quizás individualistas, pero de otras áreas, o mismamente y directamente, si lo necesita, también con otro grupo de investigación, aunque esto no suele ser lo más común, es decir, un investigador individualista con un grupo completo. Y luego en otro extremo tendríamos
a este grupo podemos irnos, por ejemplo, al grupo de biología experimental, que mide o realiza experimentos en células y que necesita contar con otro grupo. Por ejemplo, puede ser un grupo que se dedica a la estadística o a realizar algún otro tipo de medidas químicas o experimentales, etcétera. No me quiero ir a un ejemplo muy concreto para que no veáis que me centro en eso, pero básicamente para cubrir áreas diferentes para intentar dar una respuesta a esa pregunta, ¿vale? Entonces, aquí en extremo de colaboración, básicamente llegamos al punto de que tenemos que tener un contacto, una colaboración con otros grupos, ¿vale? Bueno, y ya vista la necesidad, en un caso o en el otro, de colaborar con otros grupos u otros individuos, aquí llegamos al problema principal, que es cómo poder hacerlo. Cómo puede un grupo de investigación o un investigador individual colaborar con otros grupos. Bueno, pues esto puede ser muy fácil a muy difícil. Todo depende de muchos diversos factores, que son los que vamos a pasar a comentar a continuación. Bien, primero, a veces tenemos grupos que son muy reacios a colaborar porque disponen de una estructura muy férrea, o porque los propios investigadores que se han formado en ese grupo no han salido nunca de su institución, no han tenido contacto con otros grupos y siguen una línea de investigación muy monótona y muy poco novedosa en el tiempo. Entonces no están acostumbrados para nada a colaborar con otros grupos. Mientras que, por otra parte, y la experiencia así lo demuestra, que investigadores que han desarrollado sus estancias en diversos centros, en sus diferentes niveles, predoctoral, doctoral, postdoc, etcétera, en diferentes centros, muchas veces ven de manera más clara esa necesidad de tener que colaborar con otros grupos para beneficio final, pues, de todo el mundo, ¿no? Entonces, estos últimos siempre van a estar mucho más abiertos para buscar esas colaboraciones, encontrarlas, cerrar tratos con ellos, etcétera, etcétera. Y bien, ¿cómo podemos, en el caso de estos últimos, y lo voy a poner como ejemplo, porque luego más tarde explicaremos cómo, aunque no haya salido nunca de tu institución, no es tan difícil encontrar esas colaboraciones, cómo pueden hacerlo o llevarlo a cabo? Bien, pues hay infinidad de maneras, pero me voy a ceñir a 2 o 3 de las maneras más típicas que se utilizan. Una de ellas es, la manera más clásica, es la de ir a congresos de investigación, ¿vale? Entonces, seguro que en tu campo conoces varios, y si no conoces, otro día dedicaremos otro episodio a contar cómo podemos conocerlos. Pues tú vas a congresos de investigación de tu área, y entonces ahí el objetivo es que tengas un poco de donde gentes y te pongas a contactar con, yo mi consejo, con todo el mundo, con la mayor cantidad de gente posible que asista a ese congreso, para poder hacer contactos. Y eso lo puedes hacer pues durante los coffee breaks, durante las comidas, a veces hay una cena de gala, a veces hay eventos sociales. Esos son los momentos en que tienes que empezar hablando de cosas triviales, y ya luego para más tarde a veces es quizás posible encontrar un contacto que no te esperabas, y para poder trabajar en algún proyecto de investigación conjunto, ¿vale? Esto no sale a la primera, no está garantizado, pero es muy importante que desde que empecéis el doctorado, o antes, si vais a congresos, que desarrolléis lo más posible esta serie de habilidades, que al final son habilidades sociales y de hablar con la gente. Prohibido, si ves un congreso y ves con vuestros compañeros, estar todo el tiempo en un corrillo cerrado y no relacionaros con nadie. Eso es una pérdida de tiempo absoluta, y eso hará que en el futuro os cerréis todavía más. Entonces, siempre que vayáis a un congreso, intentar relacionaros con la mayor cantidad de gente posible, ¿vale? Ya haremos otro capítulo explicando algunas técnicas, pero ese aspecto es muy importante. Luego, otra manera de conseguir esas colaboraciones es la siguiente. Bueno, pues a la hora de buscar esas colaboraciones, como os comentaba, hay muchas maneras posibles de poder hacerlo, pero os voy a comentar dos de las más sencillas. Una de ellas es, bien,
Supongamos que tenéis identificada, por ejemplo, la técnica que necesitáis para la colaboración. Es decir, estáis en vuestro laboratorio, hacéis una serie de medidas, vamos al caso antes de medidas de fisiología celular, por ejemplo, y tenéis que contactar con alguien que haga algún tipo de síntesis química, por ejemplo, ¿no? Entonces, si trabajáis en ese tema, es muy probable que sepáis ya las publicaciones clave que hay en ese campo, o que al menos sepáis buscarlas en un buscador de publicaciones. Si no sabéis, no os preocupéis, lo comentaremos otro día, pero por recortar hoy el episodio y no hacerlo demasiado largo, vamos a suponer que conocéis esas técnicas. Por tanto, os vais a un buscador de paper y ahí pues os ponéis a buscar papers que contengan las dos técnicas clave, que una la que estéis utilizando y otra la que vais a necesitar. Y bueno, dependiendo del caso, pues os saldrán más o menos publicaciones, pero vamos a suponer que os salen, por ejemplo, 100, ¿vale? O veis un buscador como PubMed, o mejor Scopus o Web of Science. Estos dos últimos son los que yo más utilizo y tienen unas opciones impresionantes para realizar las búsquedas. Bueno, pues lo siguiente, esto ya depende de vuestra capacidad de dar para idiomas. Si domináis el inglés sin ningún problema, entonces a veces conviene localizar un paper que os interese, y siempre en todas las publicaciones tenéis información de contacto para el autor de correspondencia de esa publicación. Pues simplemente lo que tenéis que hacer es, os recomiendo, preparar una plantilla, un email plantilla, comentando: estimado señor XXX o señora XXX, vengo de tal sitio, estas son mis líneas de investigación, o vengo de tal laboratorio. Primero os presentáis y necesitamos colaborar con un grupo que haga esta otra técnica, y nosotros sabemos que usted hace esta técnica y que usted es un experto en el área y lo estimamos mucho, entonces nos preguntamos si le interesaría colaborar con nosotros, bla, bla. Una plantilla así, normal, ¿vale? Esa plantilla la guardáis y luego cogéis de esa lista de 100 publicaciones las 5 que más interesantes veáis y escribís 5 correos distintos con esa plantilla. Obviamente tenéis que cambiar el email del destinatario, cómo os presentáis, estimado señor o señora, etcétera, etcétera. Y ya pues esperar a que os respondan. Y ya, bueno, el cómo responder y cómo seguir esa colaboración, ahí también hay mucho tema y eso ya lo comentaremos otro día. Pero esa sería otra de esas maneras que hay para conseguir fácilmente pues esas colaboraciones. Se me olvidó añadir que si, por ejemplo, queréis o preferís contactar con gente que esté en vuestro país, entonces podéis restringir la búsqueda en Scopus o Web of Science por afiliación, y entonces en afiliación poner vuestro país, España, México, Argentina, lo que sea, para que solo salgan resultados de los grupos que estén en vuestro país. Entonces, incluso a veces podéis obtener el teléfono de contacto y contactarlos pues directamente, ¿vale? Bueno, pues ya no quiero alargar más este episodio, si no se va a hacer un poco demasiado largo. Os he introducido la necesidad de las colaboraciones en investigación y os he comentado algunas maneras muy breves pues de poder llevarlas a cabo, de poder encontrar colaboradores. Y bueno, y en otros espero que os sirva para algo. Si tenéis cualquier duda pues lo preguntáis, y en próximos episodios ya comentaremos otras técnicas más avanzadas y profundizaremos más en todos estos aspectos que son muy importantes para poder llevar a cabo cualquier investigación que se nos ocurre que necesitemos realizar. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y hasta otra. Adiós. Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comenta que tenemos un grupo de Telegram, que está puesto en la nota del programa, donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, en esta entrevista, bueno, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado,
te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.